¿Alguna vez en tu vida te viste en situaciones que parecían sacadas de la mente de cualquier retorcido escritor de tragicomedias? Situaciones que al contarlas, pocos o incluso nadie te creería. Acontecimientos donde las coincidencias entran en la categoría del surrealismo. Bueno, no eres el único. Bienvenido a las coincidencias más extrañas de la historia. La mujer de Petrovka. El laureado y famoso actor galés Anthony Hopkins recibió una propuesta para protagonizar la versión cinematográfica de la novela La mujer de Petrovka, del escritor George Pfeiffer. Como no había leído el libro, Hopkins salió de su casa londinense y tomó el metro para comprarlo en alguna de las numerosas librerías de Charing Cross. Pero el resultado, lamentablemente, fue infructuoso. Frustrado y cansado, decidió regresar a su casa y se adentró en la estación de Leicester Square. Al ir a sentarse en un banco, encontró que alguien había dejado abandonado allí un libro, un ejemplar viejo y plagado de anotaciones. Lo tomó y cuando leyó el título, casi se fue de bruces. Era La mujer de Petrovka. 2 años después, durante el rodaje de la película, Hopkins conoció al mismísimo George Pfeiffer, quien le contó que 2 años antes le había prestado a un amigo su ejemplar plagado de anotaciones, pero este lo había perdido en el metro. Cuando Hopkins le mostró el libro que se había encontrado en el banco, ambos quedaron consternados. Hopkins no solo había encontrado el libro que buscaba para sí, sino que, además, era el mismo ejemplar que se le había perdido al propio autor. Kennedy y Lincoln. Las coincidencias entre la vida del presidente Abraham y el presidente John Kennedy son asombrosas. Lincoln y Kennedy fueron designados congresistas en 1847 y 1947, respectivamente. Lincoln fue elegido presidente en 1860 y, 100 años después, en 1960, lo sería el presidente Kennedy. Los dos presagiaron sus muertes, las que también fueron vaticinadas por varios videntes. El secretario de Lincoln, irónicamente apellidado Kennedy, y el de Kennedy, apellidado Lincoln, recomendaron no acudir a los lugares donde morirían. Los dos fueron asesinados un día viernes de un disparo en la cabeza, delante de sus mujeres con las que perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca. Booth disparó a Lincoln en el Teatro Ford y se refugió en un almacén, mientras que Oswald disparó a Kennedy, que viajaba en un coche Lincoln de la Casa Ford desde un almacén y se ocultó en un teatro. Los nombres completos de sus presuntos asesinos, nacidos en 1839 y 1939, suman 15 letras cada uno. Eran sureños y fueron asesinados horas después sin haber confesado su culpabilidad por 2 vengadores. Los sucesores de los 2 presidentes muertos, Andrew Johnson y Lyndon Johnson, nombres de 6 letras, eran senadores, demócratas del sur, y nacieron el primero en 1808 y el segundo en 1908. Suerte en el póker. En 1858, Robert Fallon fue asesinado a tiros como acto de venganza por parte de aquellos con los que estaba jugando al póker. Según ellos, Fallon se había ganado $600 haciendo trampas. Con el asiento de Fallon vacío y sin que ningún otro jugador se atreviese a coger los ahora gafes, $600, encontraron a un nuevo jugador que se hiciera cargo del dinero del hombre y siguiera la partida. Para cuando llegó la policía a investigar el asesinato,
el nuevo jugador había convertido los $600 de Fallon en 2.200. La policía le reclamó los $600 originales para hacérselos llegar al heredero legal de Fallon. Y en ese momento descubrieron que el nuevo jugador resultó ser el mismísimo hijo de Fallon, quien no había visto a su padre durante los últimos 7 años. La bala tardía. En 1883, Henry Siegland rompió relaciones con su novia, quien completamente afligida terminó suicidándose. El enfurecido hermano de la chica persiguió a Siegland y le disparó. Creyendo que lo había matado, el hermano se quitó entonces la vida. Pero el caso es que, para suerte de Siegland, no había muerto. La bala solo le había arañado el rostro y terminó alojada en un árbol. Años más tarde, Siegland decidió cortar el mismo árbol, que aún tenía la bala en su interior. El árbol parecía tan formidable que decidió volarlo con dinamita. Una gran idea. La explosión extrajo la bala de la corteza, la cual salió disparada en dirección a Siegland y le alcanzó en la cabeza y le mató. El Club de los 27. Brian Jones, guitarrista de la famosísima banda The Rolling Stones, Jimi Hendrix, catalogado como el mejor guitarrista de la historia, Janis Joplin, cantante de rock and roll and blues, Jim Morrison, vocalista de The Doors, y Kurt Cobain, cantante y guitarrista de Nirvana. Más que el hecho de coincidir en que todos fueron grandes músicos, lamentable y curiosamente coincidieron en la edad a la que fallecieron, justamente a los 27 años. El polémico caso de Chris Benoit y la Wikipedia. En junio de 2007, el luchador profesional Chris Benoit mató a su familia y posteriormente se suicidó. Benoit fue un popular miembro de la WWE y la noticia de su muerte sorprendió a la gente de todo el mundo. Durante un periodo de 3 días, Benoit estranguló a su esposa y ahogó a su hijo de 7 años de edad. Luego utilizó una máquina de pesas para ahorcarse. A raíz de la tragedia, se reveló que Benoit había sido acusado de abusar de su esposa y era propenso a ataques de ira. Algunos pensaban que podría haber sufrido un caso de rabia de esteroides. En una extraña coincidencia, 14 horas antes de que la policía descubriese los cuerpos de Benoit y su familia, en la página en inglés de la Wikipedia, informaron sobre la muerte de Nancy. El artículo decía lo siguiente: Chris Benoit fue reemplazado por Johnny Nitro para el partido del Campeonato Mundial de la ECW. También señalaba que Benoit no estaba allí debido a problemas personales derivados de la muerte de su esposa Nancy. Chris no dejó una nota de suicidio, pero envió una serie de textos antes de suicidarse que decían lo siguiente: Mi dirección física es 130 Meadow Lane Green, Fayetteville, Georgia, 30.215. Las circunstancias que rodearon su muerte fueron bastante extrañas, pero la evidencia señala que Benoit asesinó a su familia, a pesar de todas las teorías que surgen alrededor de su muerte.